Bueno, el tema de hoy es la santidad. El tema de hoy es la santidad. Recuerde que estamos en esta escuela bíblica con el propósito de aprender y de desarrollar lo aprendido, ¿sí? Porque solamente no es aprender, sino también es desarrollar lo que hemos aprendido poniéndolo en práctica. Así que vamos buscando en la Biblia Lucas capítulo 1 versículo 37. Lucas 1, 37. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Lucas 1, 37. Lucas 1, 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Uno de los aspectos más importantes en el cristiano es la santidad. ¿Por qué es importante la santidad? Porque la santidad es símbolo de pureza, de lealtad, de entrega. O sea, sí, la santidad es la separación del mundo a Dios. O sea, es la separación de las tinieblas a la luz. Cuando un discípulo del Señor está separado del mundo, el mundo le va a fastidiar. Ojo, le va a fastidiar, le va a chocar. ¿Por qué? Porque la santidad demanda que pureza, santificación, separación. Entonces, santidad no es como nos lo pintaron, que es un cuadro, que es una imagen, una estampilla, ¿no? ¿Sí? Con el solo hecho de aceptar a Cristo, o de aceptar a Cristo, nos convertimos en santos. ¿Sí? Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en santos. ¿Sí? Pero ¿por qué solamente con aceptar a Cristo nos convertimos en santos? Recuerda que por gracia somos salvos. La gracia fue la que nos alcanzó y es la que nos tiene hoy aquí sirviéndole a Dios. Entonces, la santidad siempre va a excluir lo pasado en tu vida. Lo pasado, ¿cuál es lo pasado? Borracheras, orgías, cosas las que usted y yo sabemos que hemos hecho en el pasado. Entonces, cuando usted se separa de eso, usted va camino a la santidad. Entonces, usted ya es santo, pero ¿qué pasa? A medida que usted va caminando en el Evangelio, usted se va santificando más. ¿Sí? ¿Por qué se va santificando? Porque usted se va separando de cosas del pasado, se va separando de atadura, de costumbres, de dichos, de gestos, de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué este hombre lleva 10 años y este solamente aceptó a Cristo y es santo? Recuerda que la santidad es como la unción, va creciendo. Ojo, va creciendo. La Biblia dice que aquel que esté santo, santifíquese más. O sea, que va de aumento en aumento como la luz de la aurora. ¿Sí? Entonces, esa es la santidad. O sea, la santidad, hermano, es prácticamente la total separación del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es cuando yo digo, yo decido de agradar a Dios. Cuando yo decido de agradar a Dios, yo automáticamente me voy a desprender de ese mundo que me tenía esclavizado y que me tenía ¿qué? Atado, ¿sí? Me tenía atado. Entonces, ¿qué pasa? Esa separación es la que me va a hacer a mí santo. A mí no me va a hacer santo un atuendo, ojo. No me va a hacer santo un zapato. No me va a hacer santo un color de ropa, ¿sí? No me va a hacer santo cierto tipo de vestimenta, no. La santidad no es esto, ¿sí? La santidad comienza desde lo más interior de la persona. Cuando una persona desea ser santa, esa persona, ¿sabe qué hace? Se abstiene de pecado. Se abstiene de pecado, se abstiene del mal. Porque ¿qué pasó con la iglesia primitiva en Colombia? ¿Sí? Recuerden que vinieron dos evangelistas norteamericanos, creo que en el año 67 más o menos aproximadamente, llegaron a Colombia, evangelizaron a Colombia. Comenzó el cristianismo en Colombia, ¿sí? Comenzó el cristianismo, comenzó a crecer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Adoptaron costumbres que ellos pensaban que era santidad, ¿sí?
Entonces se quedaron como en la época. Recuerda que todo va cambiando, lo único que no cambia es la palabra, ¿sí? La forma de vestir cambia. Recuerda que anteriormente nos dijeron que la ropa rosada solamente era para mujer. Entonces, en esa época había un hombre con ropa rosada y decían que el hombre era gay. Y no era así. Si había una persona vestida de negro, decían que era satanista. No era así. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia se metió en un frasco, en una botella, donde pensaron que la santidad era una forma, ¿sí? Pero la santidad no es la forma. La santidad depende del cambio que Dios ha hecho en tu vida dentro. ¿Qué pasa con muchos cristianos o con muchos de nosotros? Que a veces pensamos que la santidad es afuera. No. Cuando nosotros pensamos eso, hermano, nos volvemos estructuralmente religiosos. Ojo, nos volvemos rígidos y resistimos el cambio, resistimos aún lo nuevo de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? El grupo religioso de la época no podía resistir la presencia de Dios, porque recuerda, la santidad se aparta de la religiosidad. Ojo, la santidad se va a apartar de la religiosidad. No sé si ustedes algún día han visto algún religioso usado por Dios. Son contados con los dedos de la mano. Un religioso casi nunca es usado por Dios, porque el religioso persigue al que es santo. Ojo, ¿sabe por qué el religioso persigue al que es santo? Porque él se cree más santo que el que verdaderamente está santificado. Palpablemente con Jesús, no había una persona más santa que Jesús en la tierra. ¿Y quién lo persiguieron? Los religiosos, porque pensaban que era la forma. Entonces el religioso no mira la santidad, la verdadera santidad. Él mira la forma con que se hacen las cosas. El religioso dice, tiene que ser sábado, tiene que ser un día específico, tiene que ser un tipo de vestimenta, tiene que ser un tipo de color de vestimenta. No, ¿sí? Ellos se engañaron con Jesús, porque el religioso solamente está esperando de que llegue el ungido para perseguirlo. Y difícilmente el religioso va a ser usado, porque él solamente está esperando criticar al que es ungido. Porque el que es ungido, o ¿sabe por qué es ungido? Porque se separó de la religiosidad. Ellos se sabían la ley, pero ellos no estaban ungidos para hacer milagros, señales, prodigios. ¿Usted vio a un religioso de la ley siendo usado? No. Llegó Jesús con la unción. Ojo, el 3 veces santo llegó con la unción, que automáticamente él fue perseguido. Le dijeron, los sábados tú no puedes sanar, ¿sí? De esa manera tú no puedes sanar. Entonces ellos, en vez de recibir de Jesús, comenzaron a perseguirlo. En Galilea, en Canaán, en Belén, en Jerusalén, en todas partes donde Jesús iba, era perseguido por los religiosos. Así que el religioso solamente se encarga de perseguir al que es ungido. Y todo aquel que persigue al que es ungido jamás va a alcanzar la unción. ¿Usted ha visto un religioso con las redes usado? Él solamente monta un video, unas normas, leyes, decretos, cosas así. Solamente se encarga, mire esta persona, ¿usted se cree que esto se hace? ¿Se cree que se viste de esa manera? Ojo, comienzan a editar videos, comienzan a mostrar cosas que aún ni ellos alcanzan a asimilar. Comienzan a publicar cosas en las redes. Y confunden, sí, o sea, mira lo que dice aquí, dice, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que van a entrar. Allá iba a decir. Entonces, el religioso, ¿qué hace? Cierra. Pero el ungido, ¿qué hace? Abre. Amén. Porque no es la forma, ojo, no es la forma. El ungido, hermano, como tiene el Espíritu Santo de Dios, cualquier forma usa para sanar a un enfermo, cualquier forma. Con la saliva, con el pañuelo, con el sudor, con el soplo. ¿Se da cuenta? Con la palabra. Pero el religioso dice, no, Jesús no sanó de esa manera. No, recuerda que la unción en ti, el Espíritu Santo en ti, te va a dar diferentes formas de hacer las cosas. Entonces el religioso está basado en una estructura rígida, religiosa, que no le permite ver más allá de lo que Dios le quiere mostrar, y jamás lo va a ver, ¿sí? Entonces los religiosos no pueden ser usados porque ellos están solamente ¿qué? Persiguiendo a quien verdaderamente es santo. Entonces ellos se creen más santos que el que es verdaderamente santo. Entonces ellos están en pecado.
porque andan persiguiendo y criticando al que está siendo usado por Dios. Y recuerda que David no se metió con el ungido de Dios, pero el religioso sí se mete con el ungido de Dios. ¿Sí? David no fue religioso, porque la forma de derribar los gigantes era con espada, lanza y jabalina. Pero David, ¿cómo lo hizo? Con la unción de Dios. Elías no hizo de una manera religiosa. Elías fue loco. Eliseo fue extremadamente loco en la unción. Cogió el manto y le pegó arriba y lo abrió. ¿Sí? El religioso le parece, ¿cómo que va a ser posible que tiran la chaqueta y se sanan? ¿Cómo que va a ser posible que la persona de la iglesia se cae? ¿Cómo que va a ser posible que una persona brinca, salta? Hermano, cuando el Espíritu Santo llega sobre una persona, la persona a veces no se puede controlar y hace como le parezca al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, una de las características del líder tiene que estar en santidad, ojo, en santidad. La verdadera santidad, pues no la que nos están vendiendo un grupo en las redes sociales y un grupo por ahí. A veces vemos el letrero santidad a Jehová, y cuando tú miras ese letrero suena como como que suena rígido. ¿Sí? Entonces tú ves ese tipo de personas, digamos así, tipo de hermanos, que están confundidos, que se dejaron engañar por la palabra. ¿Sí? Entonces, la santidad produce amor por las almas. La religiosidad rechaza las almas. ¿Se da cuenta? La santidad, ¿qué pasa? Jesucristo era 3 veces santo. ¿Y él tuvo compasión por quién? Por las almas. Los religiosos ni entraban ni dejaban entrar. Exactamente. ¿Y sabe qué decían? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Ellos van primero que ustedes. La prostituta, los locos, los sordos. Cuidado, en el reino de los cielos vamos a ver más prostitutas y más sordos y mudos que los mismos religiosos. ¿Se dan cuenta? Entonces el religioso ni entra ni deja entrar. ¿Se dan cuenta? Solamente anda viendo la forma que Jesús hace los milagros, la forma de que Jesús enseña, el día, la hora, la fecha. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que no nos vayamos al extremo, que no volvamos religiosos, porque uno tiende a volverse religioso. ¿Sí me entiendes? Uno tiende a cuando uno llega a Cristo, uno tiende a volverse religioso, porque uno como que le da miedo pecar. ¿Sí me entiendes? Uno le da miedo pecar, de hacer cosas indebidas, y uno como que se mantiene como que asustadito, digamos, ¿sí? Para que no se equivoquen, se mantiene como que rígido, porque piensa que si uno se pone tal cosa, uno piensa que peca. ¿Sí me entiendes? Hermano, y recuerda que lo que daña el cuerpo no es lo que entra, sino lo que sale. Es lo que sale. Lastimosamente, hermano, ¿a quién se les hace más liberación? A los que son religiosos. Recuerda que Jesús va a predicar en una iglesia religiosa, un templo, todo el mundo así. Cuando comenzó Jesús a predicar, se estalló primero. ¡Ah! Yo grito enseguida. ¿Se da cuenta? Y yo, pero ¿con qué autoridad enseña este hombre? Que los demonios le obedecen. ¿Sí? Entonces, el religioso no tiene autoridad. No tiene autoridad. No tiene. Hermano, el religioso no es usado. ¿Y entonces qué pasa? Dice la Biblia, porque nada es imposible para Dios. Ese es Lucas 1:37. O sea, nada es imposible para Dios. O sea que la santidad sí la podemos lograr. Amén. La santidad la podemos lograr. Claro, sino que a veces nosotros, cuando llegamos neófitamente, uno pensaba que eso era de un día. Sí, usted recibe la santidad de Dios, sí, pero usted se va perfeccionando cada día, va dejando cosas, costumbres, y cada día va avanzando. Sí, va avanzando. Entonces, ¿qué nos vendieron anteriormente, hace 30 años atrás, 40, 50 años atrás? De que, hermano, tú veías cristianos, hermano, arropados de pie a cabeza. ¿Se da cuenta, hermano? Y tenían deseos sexuales incontenibles. Se masturbaban, hermano, ocultamente, siendo infiel. Hermano, ¿y qué vale más? Que guardes tu corazón. Con eso no estoy diciendo de que vayas a salir fuera a la calle y vayas a salir desnudo, no. Sí, todo lleva un balance y un control. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, esas personas, hermano, les enseñaron mal el evangelio. Porque el evangelio no es de resistencia. Ojo, el evangelio es de gracia. Que la persona vaya recibiendo y vaya asimilando. Porque una persona que llega nueva a la iglesia, tú no le vas a exigir cosas, tú no puedes decirle cosas. Tú tienes que presentarle a Cristo. ¿Sí? Y ella va creciendo de acuerdo a la asimilación que va teniendo sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? Que ella va creciendo, va creciendo. Sí, que hemos visto iglesias que desde que llega una persona, le van a decir, no, tiene que ponerte tal tipo de ropa, tiene que hacer esta cosa, porque usted está escrito. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero qué es la santidad? Sin santidad nadie verá al Señor. Y la gente comienza a decir ese versículo, pero no saben qué es la santidad. ¿Sí?
Y la persona, ¿qué pasa? En vez de entrar, lo que hacen, ¿qué? Apartarla. Usted tiene que enseñarle la palabra de Dios. La palabra de Dios y punto. Y la palabra de Dios, ¿qué pasa? Va a traer vida en cada uno de nosotros. Él nos va convenciendo, ¿qué? De pecado, de justicia, y te va convenciendo, te va convenciendo. Y si el Espíritu Santo no te convence, es porque no tienes el Espíritu Santo. O porque eres desobediente, ¿sí? Porque él no va a convencer. El propósito de él es de convencernos de lo malo que estamos haciendo. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 6, 11. Eso dice. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ojo, cuando usted ya aceptó a Cristo, ya usted fue justificado, ya fue lavado, ya fue, digamos, conservado, ya fue separado. Entonces, como ya usted fue separado, fue seleccionado, ¿usted qué va a hacer? Usted va a conservar eso que recibió de Dios. No vaya a ser como dice el viejo proverbio, que la puerca lavada vuelve ¿qué? Al lodo, y el perro vuelve ¿qué? A su vómito. Ahí sí ya vemos que cosa horrenda le queda a la persona que hace eso. Entonces ahora vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Ahí mismo. 2 Corintios 7, 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se da cuenta que la santidad se va ¿qué? Perfeccionando? Tú no vas a presionar a una persona que deje todo el mismo día. Una persona que acepta a Cristo hoy, tal vez el día siguiente, hermano, diga malas palabras, tal vez se pegue una borrachera. Sí, yo sé que va a sonar duro. Sí, pero ¿qué pasa? Dios lo va convenciendo, puede tener el Espíritu Santo, lo va convenciendo. ¿Sí? Muchas personas, hermano, pueden hacer algo malo el mismo día. A medida que el Espíritu Santo lo va convenciendo, ellos se van separando del pecado, se van santificando, se van perfeccionando en lo que fueron. Pero ustedes me dirán, pero aquí dice que limpiémonos también de carne. ¿Sí? De los humanos, del oído humano, de la boca humana. ¿Sí? Aquí no está hablando, no se está refiriendo a la vestimenta, ¿sí? Literalmente no. Aquí se está refiriendo a limpiémonos de lo que hemos visto, de lo que estamos viendo. Limpiémonos de lo que estamos escuchando. La señora chismosa, el que te quiere meter chisme de la iglesia, de la familia, de las cosas. ¿Está bien? Sí. Entonces, hermano, a veces no es tanto el que muestra, sino también el que ve. El que ve también es condenado de juicio. No solamente el que muestra. Porque para pecar se necesitan dos personas. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Oh, recuerda que aquí el espíritu está con minúscula. No, aquí no está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Está hablando del espíritu humano de la persona que necesita que ser limpio, ser lavado, purificado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a leer otro versículo. Vamos a leer ahora Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. 10, 26 al 31. Dice así, Hebreos 10, del 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ya de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada, e hiriere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Entonces aquí Pablo, el escritor de los Hebreos, le está hablando a los hebreos, digamos así literalmente, perdón la redundancia, le está hablando a los hebreos que así como ellos guardaban la ley de Moisés y no querían violarla, ¿sí? Era peor que si ellos pisoteaban el Hijo de Dios y la sangre de Jesucristo. Era peor porque dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces ellos habían caído en manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque estaban pisoteando la sangre de Cristo y no estaban aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta? Porque ellos pensaban que eran más santos porque sabían la palabra. Y santo a veces no es el que se sabe la palabra, sino el que hace la voluntad del Padre. Porque vemos muchas personas con conocimiento de palabra, pero del conocimiento a la realidad ellos no hacen nada, ¿sí? Entonces vemos a través de la Biblia que la santidad bíblica, hermano, no te está prohibiendo o te está poniendo rituales, cosas, sino que la santidad bíblica te lleva a que primeramente al conocimiento de la palabra, porque la palabra es la que va a traer vida a tu espíritu. Ojo, ¿sí? Usted no se ponga a prohibirle cosas a la gente, no. Usted primeramente llévelo al conocimiento de la palabra, porque en la palabra y el Espíritu Santo le va a traer convencimiento a la persona, le va a traer vida. Entonces ella se va a sentir confrontada, pero ¿cómo hago para dejar esta cosa? Entonces ahí sí tú le vas a explicar. Ahí sí usted le va a decir, no, esto es así, hay que guardarse para Dios, hay que crecer en el Espíritu, hay que llenarse, hay que leer la Biblia, así. Usted no va a decir de primera, tiene que leer la Biblia. Primeramente usted tiene que ¿qué? Presentar a Cristo y presentarle la palabra, porque la palabra es la que va a traer vida, nosotros no. Usted es un instrumento. Es cuando usted va a servir, digamos, la copa de vino para la cena, ¿sí? O la bandeja es el instrumento y la copa es un instrumento. ¿Se da cuenta? Pero lo que usted se va a beber es lo que está dentro del instrumento, dentro del recipiente. Entonces nosotros somos un instrumento, nosotros somos esa bandeja que le presentamos a Cristo a las personas, ¿sí? Y la bebida, digamos, es el Espíritu y la palabra. O sea, la persona cuando toma dice, pues me sentí diferente a cuando tomé de aquel lado. Me sentí diferente porque lo que esta palabra me reconfortó, sentí que algo salió de mí, sentí una sombra negra que se fue, ¿sí? Entonces, la santidad hace eso, llevar a confrontar a la persona del pecado. Entonces, como vemos en los grupos religiosos de la época de Jesús, ellos solamente se encargaron de perseguirlo. Ojo, pero uno dice, pero caramba, ¿quién? Ahora uno dice, ellos tuvieron la oportunidad de verlo hablar, tuvieron la oportunidad de cómo se multiplicaron los peces, los panes, tuvieron la oportunidad que de pronto nosotros no tuvimos, de verlo literalmente, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Hermano, ellos pisotearon, ellos despreciaron eso. Imagínate tú ahora que venga Jesús aquí literalmente y comienza a hacer milagros y cosas. O sea que todo lo que Él quiere lo hace. Y ellos no valoraron eso. Por decir, no, ¿quién te sanó? No, pero un hombre por ahí que dice que Jesús me sanó. Y entonces, en vez de alegrarse por la sanidad que había en el paralítico de Bethesda, comenzaron a buscar a Jesús, ¿sí? En vez de sanarse por el que Jesús sanó el sábado, comenzaron a apedrear a Jesús, a buscarlo. Entonces se da cuenta, y ellos se creían santos, ellos se creían dueños de todo, pero cuando Jesús llegó, le rompió todo el esquema que tenían en su mente, en su corazón, comenzó a romperle. Se da cuenta, es por eso, hermano, que a la unción tú no la puedes entender, porque la unción de Dios se manifiesta de muchas maneras. De muchas maneras, tú a veces no logras entender lo que Dios puede hacer a través de una vida, a través de una persona, tú no logras entender. Si tú te pones a analizarla, te vuelves incrédulo y religioso, hermano, como Dios quiere hacer, ¿sí? Hoy vemos un grupo de personas que van creciendo y otro grupo de personas que solamente se quedan en el lugar como jueces para decir, no, mire esta iglesia, mire cómo danzan en esta iglesia, mire cómo predican en esta iglesia, mire cómo viven en esta iglesia, mire el evangelio de la prosperidad, mire esta cosa. Hermano, el humilde a veces ni se da cuenta que está hablando él, el man sigue avanzando. Él sigue avanzando. Y el religioso solamente se queda desde el punto, como lo escriben los fariseos. Ellos se quedaron solamente ¿a dónde? En la ley de Moisés. Se quedaron ahí y no caminaron más. Porque les costó asimilar, como los religiosos de hoy en día, les costó asimilar lo que Dios está haciendo a través de muchos hombres. Otros dicen, ya no hay profeta, ya Dios no sana, ya Dios no liberta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se quedan en esa posición, se
quedan estancados y no avanzan. ¿Por qué? Porque ellos no alcanzaron a asimilar. Quedaron con el velo del Antiguo Testamento. Pero la idea de Jesús no es eso. La idea es que nosotros, por Dios, mayores cosas harían ustedes. Entonces los verdaderos discípulos del Señor, servidores de Dios, son aquellos hermanos que no le prestan atención a esas cosas, ni se ponen a publicar tonterías en las redes, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Publiquen la palabra y punto. Es la que se encarga, hermano, no, que no sé qué, que esto sí es verdad, hermano. Y esa gente ganando plata a costilla del mismo cristiano. Y montan frases, hermano, frases bien preparadas, frases preparadas para ciertas iglesias, frases preparadas para ciertos grupos de cristianos. Eso no es así. ¿Y eso de qué te sirve? Y a veces nosotros, bueno, yo no hago eso. Comenta o lo publica en su muro. ¿Eso para qué? Eso a ti no te va a edificar en nada. Publique la palabra y punto, ya. Si quiere publicar cosas, publique la palabra. No se ponga a corretear. ¿Se da cuenta? David se hizo el sordo, se hizo el mudo. Él hizo lo que tenía que hacer. David no se puso a criticar. ¿A quién? A Saúl. No, nunca lo criticó. Nunca lo criticó. Dios, que el Señor me guarde de hacer yo algún daño contra el ungido de Jehová. Nunca se puso a criticar. Cuando se enfrentó con el filisteo y con los filisteos y con toda esa gente, hermano, él nunca dio la manera. Él solamente se dejó guiar por Dios. Cuando se enfrentó al Goliat, ¿qué pasó? Él dijo, tú vienes a mí contra espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jesús. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo así que en el nombre de Jesús? Ellos se sorprendieron porque no asimilaron. Oh, Saúl tenía toda la estructura humana, el casco, la espada, la lanza, la jabalina. David dijo, no, yo no quiero eso, eso me pesa mucho. Eso trae un peso, trae una carga. Eso me inhabilita, me frustra. ¿Y la religiosidad qué hace? La religiosidad es un peso, te frustra, porque a veces tu corazón, el Espíritu Santo te habla, y a veces tú no quieres romperte ese esquema, y te guardas, guardándote entre comillas, ¿sí? Te guardas entre comillas, sabiendo que el Espíritu Santo te dice, no, haz esto, y entonces tú no lo haces, ¿por qué? Por temor a lo que ya tú guardaste en tu corazón, por temor al que dirán, por temor a salirte de ese enfrascamiento. No, hermano, no importa. Aquí todo el mundo tenemos falla. Se da cuenta, si uno estuvo enfrascado, sálgase de ese enfrascamiento. Dios no vino a enfrascarnos. La ley sí te enfrascó. Los judíos, los fariseos te enfrascaron, en cambio Jesús no. Entonces se da cuenta, Elías, Eliseo y los grandes hombres de Dios, hermano, ellos hicieron como el Espíritu les indicó, mas no hicieron como el hombre les indicó. ¿Se dan cuenta? Entonces, la época de los escribas y los fariseos, cuando estaba Jesús aquí, ellos quisieron implantar sus leyes, sus cosas, pero cuando llegó Jesús, comenzó a desenseñar a todas esas personas. No, esto no es así, eso no se hace así. Señor, ven acá, aquí nos encontramos que estaba adulterando. ¿Tú qué dice esta mujer? Jesús ni le contestó. ¿Sí, Jesús ni le contestó. Cuando Jesús le contestó a ellos, ¿fue para qué? Para confrontarlos con la palabra. ¿Sí? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ya Jesús dijo esa palabra. Y Jesús esperó que la palabra hiciera efecto. Jesús no se puso a hablar y hablar. No. Jesús le dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y bajó la cabeza. Hoy comenzó la palabra. Es cuando tú te tomas una sal de fruto, no hay que hacerse. En el momento no te hace efecto. Ojo, pero tú tienes que esperar que te haga efecto. Él lanzó la palabra y la palabra comenzó a hacer efecto. Se fue el primero, se fue el segundo, se fue el tercero. Cuando la palabra hizo total efecto, hermano, se fueron todos. Ojo, ¿y quedó qué? Quedó la pecadora y dijo, ya la palabra no volvió vacía, hizo el efecto para el cual yo la envié. Entonces dijo, ellos te condenaron. No, yo tampoco te voy a condenar, pero si te voy a decir una cosa, vete, pero no sigas pecando. Vete y no peques más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Yo me imagino que esa mujer se convirtió. Amén. Pero los religiosos nos muestran que ninguno de ellos se convirtió. Huyeron del cambio, huyeron de la palabra verdadera, huyeron de la palabra de transformación, de restauración, y jamás pudieron entender lo que Jesús quería hacer en ellos. Entonces ahora vamos, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Tesalonicenses 3:3. Dice, a fin
de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Sí, Primera Tesalonicenses, capítulo 3:13. Ahora vamos al 3:13. El 3:13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, o sea, con todos sus escogidos, con los que verdaderamente le siguieron. Porque el religioso a veces cree que está siguiendo a Jesús, pero si te pones a analizar, él no sigue a Jesús. Está siguiendo unos parámetros humanos, leyes, cosas que se inventan ellos. No lo siguen, lo persiguen, como Pablo. Lo persiguen, exactamente. Aquí les leo, dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Entonces no somos los santos. Nosotros no somos quien para dejar que otros no entren. ¿Sí? Bájale la luz ahí, me está molestando la vista. Bájale un poquito. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que nosotros ya somos santos. Ojo, somos santos. Aunque a veces el mundo dice: no, pero tú te crees más santo. No, tienes que te creas santo. Tú tienes la palabra de Dios. Tú aceptaste a Jesucristo. Y todos aquellos que aceptan a Jesucristo, hermano, automáticamente se convierten ¿en qué? En sus santos. En sus santos. Y tenemos que seguirlo. Entonces, Jesús en el camino, cada cosa que Jesús hizo, lo hizo con un propósito. Jesús atravesó de un lugar a otro con un propósito. Jesús multiplicó los panes y los peces con un propósito. Jesús sanó al leproso con un propósito. Convirtió el agua en vino con un propósito. Jesús todo lo hizo con un propósito. Y la iglesia de hoy, eso es lo que está llamando, hacer las cosas con un propósito. ¿Sí? Hermano, tú no vas a salir como loco a tirar agua en la calle. ¿Qué propósito es eso? Dice: me sale mejor lavar los andenes, lavar los postes, lavar los andenes. Es un propósito de limpieza. ¿Y cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Que nos santifiquemos, nos santifiquemos cada día más, cada día más. Ojo, no podemos estancarnos en ese propósito. ¿Por qué? Porque Dios va a demandar de eso en nuestras vidas. Hermano, ya yo asimilé una cosa, vamos por otra. Vamos creciendo, porque los discípulos, hermano, Dios los llamó a crecer en santidad. ¿Sí? Recuerda que Pedro, cuando el Señor le dijo: mata y come, él le dijo: Señor, yo ninguna cosa inmunda he comido nunca. ¿Sí? Pero dijo: no, tú tienes que ir a la casa de Cornelio. Ves a esa casa, hermano. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, también se levantaron los religiosos. ¿Sí? Entonces, Pedro tuvo que salir de esa estructura religiosa para luego ser usado por Dios. Porque Jesucristo, antes que se fuera, primeramente le quitó las estructuras religiosas a ellos. Ojo. Porque Pedro era de los más religiosos. Pedro era el que se levantaba, que él no gustaba de los gentiles. Hacía diferencia entre el uno y el otro. Pero cuando Jesús le dijo: mata y come, ¿qué hizo decir? Ves y entra ante el gentil. Ves y dale la palabra. Ves y no hagas excepción de personas. Él se le cayeron esas escamas de sus ojos. Y él automáticamente se arrepintió. Ojo. Entonces Dios lo estaba preparando para llenarlo. Ojo. Tú no vas a llenar una vasija sin antes prepararla. Tú no vas a llenar un recipiente sin antes prepararlo. Tú antes de servir la comida, uno comienza a lavar los platos, lavar la loza. ¿Sí? Cuando antes de venir a una visita, ¿qué pasa? Usted trapea la casa, echa desinfectante, echa ambientador. ¿Sí? Comienza a preparar. Entonces Jesús, ¿qué hizo con los discípulos? Primeramente los preparó para luego ¿qué? Llenarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros primeramente prepararnos para llenarnos. Porque ¿cómo nos va a llenar a veces teniendo también cosas del pasado, teniendo todavía fortalezas en el corazón, dudas, celos? ¿Sí? Porque esas son las cosas que el enemigo pone en el corazón del hombre, ¿sí? Celos, contienda. Entonces primeramente comienza a limpiar. Y a medida que él va limpiando, él va ¿qué? Llenando. A medida que va despejando algo en tu vida, él va llenando. Él va llenando. Y es por eso, hermano, que hay un extremo en el evangelio. Hay hombres grandemente usados por Dios. Y hay gente, hermano, que Dios no lo usa ni para una mosca. ¿Se da cuenta? Pero no es por culpa de Dios. Porque Dios a todo el que llamó es para usarlo, ojo, para usarlo. Dios no cogió ninguna vasija para meterla debajo de la cama o debajo de la mesa, no.
Dios todo lo que cogió fue para usarlo. Él usó a todos sus discípulos de una manera diferente. Pero hay gente que se siente frustrada y que no se siente usada por Dios. ¿Por qué? Tal vez porque sea religiosa. Y él piensa de que eso es santidad. ¿Sí me entiende? Él piensa de que, hermano, si no se predica de una manera, no es santidad. Si no se viste de esa manera, no es santidad. No. Eso está gravemente equivocado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor hoy? Que nosotros avancemos de acuerdo al propósito por el que fuimos llamados. Y si usted avanza con ese propósito, ¿sí? Usted nunca se va a detener de crecer. Usted nunca se va a detener. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas, ojo, sacarle a Dios, no es con fuerza, no es con tu mala sabiduría, es con el Espíritu Santo. Entonces, la persona que está en santidad deja que el Espíritu Santo fluya. Pero el religioso, cuando ve que alguno habla en lengua, cállese la boca. Cuando ve que alguno va a danzar, cállese la boca. Cuando ve que algunos, el Espíritu Santo lo toca y comienza a aplaudir, cállese la boca. O lo llama a juicio, venga. Así no, eso es un desorden. Eso es esto. Entonces, hermano, ni cierra los ojos, ni deja que lo cierren. Este está pendiente a todo el mundo. Entonces Jesús no era así. Mira que Jesús le dio la palabra. Quien tenía el pecado tiene la primera piedra. Y él agachó su cabeza. A él no le importó si estaban concentrados o estaban pendientes. Él solamente agachó su cabeza porque él sabe que la palabra tiene un efecto poderoso. Lo que aprendimos en el discipulado, ¿la palabra es qué? Es como fuego que quema, como martillo que quebranta, como espada que hiere, como luz y como espejo. Él sabe, él tiene la confianza en la palabra. Entonces, hermano, tengamos la confianza en la palabra. ¿Sí? Entonces, ese era antes que se lanzaba con pandero. Esa era esta cosa, hermano. Ya no se lanza, hermano. Deje, hermano, como si Dios lo tocó de esa manera, déjelo que recorra la iglesia, déjelo que grite, déjelo que. Exactamente. Si a ti te tocó que quedas ahí llorando, deje así. Exactamente, estamos pendientes. Dios cómo tocó a cada persona. Para después decir, eso no era el espíritu, ese era Kundalini. ¿Sí? Ese era moderno, así. Y comenzamos, hermano, nos volvemos religiosos a veces, sí. Porque todos hemos pasado por esa parte. La idea es romper esa estructura. ¿Por qué? Porque la religiosidad produce estancamiento físico y espiritual. Físico y espiritual. Entonces la religiosidad produce eso. En cambio, la santidad produce libertad. Porque ya tú no tienes temor de lo que estás haciendo. Recuerda que Pablo dijo, todo lo que hagamos, hagámoslo ¿qué? Como para el Señor. Si usted cree que está comiendo, hermano, lo que está comiendo, usted se siente convencido de la verdad del Señor, se lo está comiendo con libertad, no se lo come con miedo. Pero el religioso, hermano, dice, ay, si yo me como este pedacito de carne, ¿será que sí o será que no? Está con miedo, sí. ¿Será que yo si corrijo? ¿Será que si corrijo la gente se me molesta o no se me molesta? ¿Será que si me río será bueno o será malo? Entonces, hermano, Dios no nos mandó para meternos en una cápsula. Él nos llamó ¿para qué? Para que seamos libres. ¿De qué? De la religiosidad primeramente que todo. Porque los judíos estaban metidos en un frasco. ¿Sí? Aunque ellos sabían, hermano, ellos preferirían más el esquema humano que la gracia de Dios. Y recuerda que la gracia de Dios se manifiesta por fe. Ojo. Y cuando tú tienes fe, tú te desprendes de la religiosidad. Claro. Porque la religiosidad no te permite que tú tengas fe. Porque tú estás basado en los parámetros 100% humanos. Pero la persona de fe se basa en el Espíritu Santo. Y como Dios lo quiere hacer, ves y dile a tal persona esto. Ves y ves mañana. Ves y haz tal cosa. Entonces la persona anda ¿qué? Con libertad. Porque si tú sabes que te estás guardando para Dios, hermano, ¿de qué vas a temer? De nada. Entonces el religioso, como sabe que no se está guardando para Dios, que está metido bajo una estructura o bajo un traje, él anda con miedo, porque él sabe, la mayoría de ellos que están pecando. ¿Sí me entienden? No dicen todos, ¿sí? Se meten, hermano, y como saben que están pecando, hermano, conocemos muchos hermanos, muchos. Vea, hermano, allá conocemos una muchacha, así, hermano, o sea, decimos el testimonio, pero no la persona. Vea, estaba Camelia, estaba allá, hermano, y le dijo, las hijas de Dios no se visten así. O le estaba diciendo, las hijas de Dios no se visten así. Y resulta y pasa que ella estaba vestida así, como ella decía. Sí, la señora, con su atuendo y con sus cosas. Pero vivía en adulterio. Porque había dejado a su marido para irse con otro. ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? La niña, porque ella está orando injustamente.
Mira lo que dice acá. Está condenando, sí. Mira lo que dice aquí, dice. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, o sea, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticias. Dice, así también hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis. Hasta ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, es cuando tú vas a un cementerio. Usted va a un cementerio y a veces ve, hermano, unas tumbas, unas bóvedas, como le llaman, no sé en qué país le llamarán. Hay tumbas, bóvedas. ¿Cómo le llaman? No sé. Sepulcro. Allá en Barranquilla hay lo que se llama jardines de recuerdo. Tú entras a ese cementerio y es bonito, no quiere ni salir. Tiene bosques, es bonito, verdecito. Y los sepulcros son bonitos. Hermano, pero destapa ese sepulcro para que haya esto. Ay, puro hueso, pura sequía, pura mortandad. ¿Se da cuenta? Porque después que se le va el mal olor, no creo que va a resucitar. Después que se va el mal olor que viene, sequía, polvo, y así están los religiosos están secos y próximamente están muertos y próximamente a secarse y a volverse polvo. Entonces, religioso, hermano, es por eso que no ve la gloria de Dios. Usted va y ve tumbas, ve sepulcros bien blanqueados, bonitos. Mira que Jesús lo habló. Y en ese entonces, hermano, no existía la carne, la pintura, digamos yo, pues. Hermano, pero ya Jesús estaba profetizando para toda la historia. Sepulcros blanqueados. Y tú vas a los sepulcros, ponen una cruz, ponen la foto del muerto, ramos de flores, que cada ramo de flores, hermano, vale $50, $100. Lo colocan. Y uno entra al cementerio y dice, tremenda tumba bonita. ¿Se da cuenta? Sí, uno entraba, hermano, enchapadas, hermano. Hasta silla le ponen para que el muerto se siente. Pero, hermano, muerto está. Jesucristo vino a resucitar con la gracia a todo lo que estaba muerto. Sí, Jesucristo vino por su gracia y su favor a resucitar a todos los muertos. Y el que no se dejó siguió muerto y se quedó en la religiosidad. Entonces, así que, hermanos, no caigamos en ese error. Porque lo que quiere el enemigo es que mantenernos así. Porque Dios llamó a una iglesia de poder. O la iglesia religiosa no tiene poder. Porque todas las prédicas y la estructura de una iglesia religiosa es solamente criticar otros ministerios. Es criticar a otro cristiano. La hermanita, el hermanito. No, eso no es el evangelio de Dios. ¿El evangelio de Dios qué? El poder de Dios. ¿Sí? Dígame. Pastor, yo la otra vez estuve en Abasto y estaba una persona religiosa, eso fue en la iglesia católica, sí. Y dijo que los hermanos cristianos son hermanos apartados. Ellos dicen, sí. Sí, yo le dice, el catolicismo le dice al cristianismo, le dice que nosotros somos hermanos apartados, ¿sí? O los protestantes. ¿Se da cuenta? Porque no estamos haciendo lo que ellos hacen. ¿Te das cuenta que Jesús no hizo lo que el escriba y el fariseo hizo? Por no hacer lo que ellos hicieron, se lo gana el enemigo. Entonces, hermano, el unido siempre va a tener de enemigo al religioso. Siempre lo va a tener. Siempre, donde se meta. No les dé miedo, hermano, como Dios se quiera manifestar. No les tenga miedo al religioso. ¿Por qué? Porque el religioso siempre está pensando, está mirando, ¿sí? Allá se montó y comienzan a gritar. Entonces, nunca vamos a ver la gracia de Dios a favor de los religiosos. No, nunca. Porque el evangelio no es de condenación, es de salvación. Claro, no estoy diciendo de que no nos guardemos para Dios. No estoy diciendo de que hay que caminar en santidad, en integridad a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente se va al extremo. Porque por gracia soy salvo y comenzamos a pecar y comenzamos. No, aquí estamos hablando que hay que guardarse del pecado. Hay que dejar toda inmundicia, hay que dejarlo, ¿sí? Pero, hermano, vamos a limpiar primeramente el vaso por dentro, que es lo interesante, ¿sí? A veces el vaso está pintado por fuera, hermano, pero huele feo. ¿Por qué lo que huele feo si el vaso está bonito? Usted dice, uy, pero como que hay un alacrán metido dentro del vaso, como que hay algo muerto dentro, ¿sí? Y lo mismo, a veces yo me acuerdo, nosotros vivíamos en un primer piso y los sábados cogíamos la casa grande y la lavábamos con brilladora, pues era servicio los sábados, hermano, y un día la casa limpia pero olía a muerto, olía feo, ¿sí? Y comenzamos a buscar una rata metida debajo de un juguete
una rata metida que se había muerto hace rato ahí. ¿Sí? Entonces la casa estaba limpia, pero había un mal olor. O sea, había algo que estaba afectando la comodidad. Hasta que usted no sacó esa rata muerta debajo de los juguetes, no entró la paz, digamos, la comodidad a la casa. ¿Se dan cuenta? Y a veces, hermano, hay áreas en nuestras vidas que tenemos que sacar esa rata muerta, esa plaga muerta. ¿Para qué? Para que comience uno a estar tranquilo. Porque hermano, ¿por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Porque ¿sabe para dónde va? Hermano, mucha gente no se quiere morir, pero tampoco se quiere arrepentir. ¿Se dan cuenta? Ni se muere, ni se quiere morir, ni se quiere arrepentir. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Tetero, estás equivocado. Pañal, Ogi, estás equivocado. Crema 0. Hermano, ni si le pone crema 12. Si no se arrepiente, hermano, no ve la gloria de Dios. El ser humano dice: yo, el de que yo muero, ¿dónde voy? ¿Para el infierno o para el cielo? El ser humano que piensan así. Claro. Entonces, hermano, siempre hay una posibilidad de salvación, porque Dios es justo, recuerden. Su muerte y su sacrificio no fue en balde. ¿Sí? Y mucha gente hoy en día está anulando el sacrificio de Jesús, no diciendo anulándolo verbalmente, digamos así, no, por la forma. Porque el sacrificio de Jesús vino a traer vida eterna a todo el mundo. No vino a traer condenación, es para que todo el mundo fuera salvo. Pero lastimosamente la gente no quiere ser salva. La gente no se quiere montar en la barca de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El religioso pasa eso. Ni se convierte 100%, ni deja que otro se convierta 100%, porque siempre le pone la piedra en tu pie, le pone la barrera, ni entra él, ni deja entrar al otro. Entonces, hermano, la santidad es la separación a Dios. Ojo. No, pero anteriormente la gente, hermano, vestía con túnica. La gente andaba con túnica. Esa es una controversia que siempre hay. Pero la gente dice: bueno, si tú verdaderamente te eres religioso, ponte una túnica. ¿Cómo hoy en día la gente va a andar con una túnica? Hermano, hay que también ser consciente. ¿Se da cuenta? Hay gente como anda con una túnica, hermano. Y hay gente, hermano, todavía hay gente que está loca, está religioso, se pone loco. Pero no por el espíritu, sino por el Satanás. Está loco. Porque ellos piensan que es por túnica, no es por túnica. Recuerda, cuando la palabra dice que el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Ahí no está hablando de una forma. Porque los distintivos eran el bordón de abajo, ¿sí? Es más, la de la mujer era más corta que la del hombre, la túnica. La del hombre no, la del hombre era más larga que la de la mujer. Ah, era más corta la de la sí. La del hombre era más corta que la de la mujer, pero todos usaban túnica. Entonces se da cuenta, cuando estaba hablando ahí, él estaba hablando de que en esa época había un problema sexual, como lo hay ahora. ¿Sí? Que los hombres de ahora, hay muchos hombres, quieren creerse que son mujeres, sin ser mujeres, o sea que están endemoniados. ¿Sí? O muchas mujeres que se quieren creer que son hombres, también están endemoniados, pues son espíritu inmundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Ahí los exhortaron. Ya saben que el hombre no puede estar vestido como mujer, porque el hombre es hombre. Dios lo hizo como hombre, y el hombre vista como hombre, vista como varón, no vista afeminadamente. Pero no se está hablando de los tipos de túnicas, no, está hablando porque ellos tenían desviación sexual. ¿Sí me entienden? Entonces, hoy en día, hermano, vemos que a veces eso también nos trata de equivocarnos, ¿sí? Pero esa no es la idea. La idea es que usted siga, hermano, y cada quien que haga con su vida lo que quiera. Cada quien le va a dar responsabilidad a Dios delante, ¿sí? Exactamente, usted no tiene por qué. Usted dé la palabra y punto. Dios se encarga del resto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se quiere, pues. Entonces, vamos a orar, porque sabemos que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Ojo, sin santidad nadie verá al Señor. Ojo, sin santidad nadie verá al Señor. Hay gente que, porque cree que está en una iglesia, le da derecho de ser salvo. Ojo, ellos piensan, porque están en una iglesia, quieren que ya son salvos. No, Señor. Ojo, si tú estás en una iglesia y no estás en santidad, tú no lo vas a ver. Tú estás ciego espiritualmente. Yo estoy ciego espiritualmente si no estoy en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad va a bloquear. La santidad es como un velo, es como un trapo que te quita la visión espiritual. Y es por eso que tú no puedes ver la salvación. Sin santidad nadie verá al Señor obrar en su vida. ¿Se da cuenta? Porque no se transforma de corazón. ¿Sí? Entonces la santidad es la transformación verdadera del corazón y no la transformación física de la apariencia. Porque, ¿sí?
A veces vemos muchas personas físicamente bonitas, como sepulcros blanqueados que vimos, pero verdaderamente su corazón a veces está lejos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Un corazón contrito y humillado, un corazón transformado, un corazón verdaderamente de santidad, hermano. Y el Espíritu Santo va convenciendo qué es lo que cada quien tiene que hacer. Porque el mismo Espíritu que tiene él, lo tengo yo. ¿Sí? Amén. Con referente a lo que está diciendo el pastor, es cierto. Por ejemplo, Dios me da una enseñanza con referente a esa palabra santidad. Si dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? La palabra santidad significa separación. O sea, yo debo apartarme, o sea, me voy a apartar del pecado, por ejemplo, del pecado. El que no se ha casado, por ejemplo, ¿qué santidad? No me he casado. Yo leí que la Biblia dice que sí, los fornicarios, entonces yo qué hago, me caso. Yo voy a apartarme, voy a casarme con mi esposo, Señor, esto está mal, me voy a casar. La ira, o sea, la ira, voy a dejar la ira, voy a dejarle la murmuración, la crítica, eso es santidad.